El millonario estuvo a punto de perder un contrato de $1 millón solo por menospreciar el trato que su camarera daba a su socio. Él pensó que ella se estaba excediendo, arruinando la reunión, y la humilló públicamente en medio del restaurante. Pero fue precisamente ese acto de desprecio lo que hizo que el socio se detuviera. 72 horas después, cuando el contrato se derrumbó oficialmente, el millonario se quedó helado al darse cuenta. Lo que él consideraba superfluo era la última oportunidad para salvarlo todo. Silencio. ¿Pretende que todo el mundo nos preste atención? La voz de Ricardo Montoya, gerente del restaurante El Corazón de la Tierra, rugió, estridente y brutal como un mazo golpeando una lámina de metal oxidado. Se puso de pie de un salto. Su panza prominente, comprimida en un traje demasiado ajustado, temblaba con cada respiración agitada. Su rostro estaba intensamente rojo, hinchado como un tomate maduro a punto de estallar. El ambiente del restaurante, conocido como la catedral culinaria con sus brillantes candelabros de cristal y su suave música jazz, de repente se quedó en silencio, como si acabaran de drenar todo el aire. Frente a Ricardo estaba Isabela, la camarera, 28 años. Su cabello negro azabache estaba trenzado pulcramente. Algunos mechones sueltos frente a su frente no lograban ocultar su rostro delicado que palidecía. Sus manos apretaban con fuerza la bandeja de servicio de plata. Los nudillos estaban blancos, tratando de evitar que las copas de cristal chocaran entre sí y delataran el temblor de su dueña. Ricardo se mantenía erguido, su dedo índice regordete con un enorme anillo de oro apuntando directamente a la cara de Isabela, a solo unos centímetros de la punta de su nariz. ¿Quién se cree que es? ¿La reina de los medios, acaso? Ricardo siseó entre dientes, salpicando saliva. ¿Quién le dio el derecho de interrumpir al dueño? ¿Quién le dio las agallas para darnos lecciones sobre cómo debemos llamar a los clientes? Isabela se mordió el labio, tratando de reprimir la injusticia que se le atragantaba en la garganta. Solo quería hacer una sugerencia sutil, una maldita sugerencia para salvar este contrato. A unos pasos de distancia, en el asiento principal, Alejandro Vargas, el joven dueño del imperio de restaurantes, estaba sentado con las piernas cruzadas con la arrogancia de un rey en su trono. Se ajustó el puño de su camisa blanca inmaculada, revelando un brillante reloj Patek Philippe, y luego tomó un sorbo de vino tranquilamente, pasando la mirada por Isabela como si mirara a una mosca molesta. «Vamos, Ricardo», habló Alejandro, con una voz grave, fría y afilada como un bisturí, contrastando completamente con el escándalo del gerente. «No hagas ruido, deja que yo me encargue de esta mosca». Dejó la copa de vino, y el sonido de la base tocando la mesa de ébano resonó con un cloc seco, más aterrador incluso que el rugido de Ricardo. Alejandro se volvió hacia Isabela, entrecerrando los ojos, con la comisura de los labios curvada en una media sonrisa llena de desprecio. «Señorita Flores», pronunció cada palabra, lenta y cruelmente. «¿Sabe por qué la bandeja en su mano es de plata?» Isabela levantó la cabeza. Sus grandes ojos marrones lo miraron directamente, con una extraña determinación. «Señor», comenzó ella, con voz clara pero en absoluto débil. «No hace falta que responda», la interrumpió Alejandro, agitando la mano como si ahuyentara a los malos espíritus. «Es de plata para recordarle su lugar. Es un objeto para servir, no un ser humano para opinar. ¿Entendido?». La frase cayó como un cubo de agua hirviendo arrojado directamente a la cara. En la mesa de enfrente, Jordi Rivera, un empresario catalán, permanecía sentado inmóvil como una estatua. Este hombre catalán de 55 años tenía más el aspecto austero de un filósofo que el de un hombre de negocios, de figura delgada con un suéter negro fino, rostro huesudo con profundas arrugas alrededor de los ojos. No miraba a Alejandro, ni tampoco a Ricardo. Su mirada estaba clavada en el pequeño alfiler de corbata con la forma de la bandera la señera, 4 barras rojas sobre fondo amarillo que llevaba en la solapa. La mano huesuda de Jordi se levantó. Su pulgar acarició suavemente la superficie lisa del pin. Una caricia, 2, suavemente, con aprecio, pero de manera inquietante. Durante toda la noche, Alejandro había estado parloteando sin cesar en un inglés híbrido, llamándolo socio español, descartando todos sus intentos
de hablar sobre cultura, sobre sus raíces, y ahora, este joven arrogante estaba insultando a una chica solo porque ella se atrevió a recordarle el respeto. Jordi levantó la cabeza lentamente. Sus ojos gris azulado, que solían ser pensativos como el mar en calma, de repente se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. «Señor Vargas», habló Jordi. Su voz no era fuerte, no gritaba como Ricardo, pero el acento catalán característico con sus consonantes firmes sonó contundente, cortando el alboroto. «Parece que está cometiendo un error fatal». Alejandro se detuvo, la sonrisa en sus labios se congeló, se giró, tratando de forzar una cortesía falsa. «Oh, señor Rivera, quiere decir que...» «No hablo de números», lo cortó Jordi, frío y decidido. Se quitó lentamente la servilleta blanca inmaculada del cuello, la dobló en un cuadrado perfecto y la colocó suavemente sobre la mesa, junto al plato de comida que ni siquiera había tocado. «Hablo de su oído. Solo escucha el sonido del dinero cayendo, pero es completamente sordo a la voz humana». El espacio pareció congelarse. Ricardo se quedó boquiabierto, tragando saliva con dificultad. Alejandro estaba atónito. La copa de vino en su mano casi se cae. No esperaba que el socio taciturno de toda la velada se atreviera a contradecirlo en su propia guarida. Jordi empujó la silla y se levantó. El sonido de las patas de la silla rozando el suelo de piedra creó un chirrido metálico prolongado como un lamento. Se irguió, y su figura delgada de repente pareció inusualmente alta, proyectando una sombra negra sobre la lujosa mesa. «No invierto en personas sordas», dijo Jordi, mirando directamente a Alejandro, con una mirada afilada como una navaja. «Y mucho menos me siento a la mesa con quienes tratan a sus empleados como objetos». Dicho esto, se dio media vuelta y caminó directamente hacia la puerta principal. «Señor Rivera, espere», gritó Alejandro, levantándose de un salto, con la cara sin una gota de sangre. «Ha entendido mal. Esa chica». Jordi no se detuvo. Caminó con la espalda recta, pero al pasar por donde estaba Isabela, sus pasos se detuvieron por un instante. Isabela levantó la vista y se encontró con su mirada. En ese breve momento, como un relámpago, no vio ira. Vio una tristeza inmensa y un reconocimiento. Jordi inclinó ligeramente la cabeza. Su mano volvió a subir, golpeando suavemente 2 veces el pin de la señera. Toc, toc. No salió ningún sonido, pero Isabela lo escuchó claramente. El sonido de llamar a la puerta de la dignidad, el código de aquellos que saben quiénes son. Luego siguió caminando, y la pesada puerta de roble se cerró de golpe tras él, tragándose la silueta del hombre catalán en la noche de México, dejando a Alejandro clavado en medio del vestíbulo, con los brazos caídos y el rostro contorsionado por una ira extrema al haber dejado escapar al pez gordo, dejando a Ricardo temblando mientras se secaba el sudor de la frente, y dejando a Isabela parada allí, sola, pero en cuyo corazón de repente se encendió una pequeña llama. Una llama encendida por 2 golpes invisibles. Sabía que tenía que hacer algo, ahora mismo, antes de que fuera demasiado tarde. Esta es una de esas historias de millonarios donde la arrogancia casi roba una oportunidad de oro. La puerta de roble se cerró de golpe tras Jordi Rivera, dejando un silencio espeluznante en el restaurante El Corazón de la Tierra. Alejandro Vargas estaba clavado en medio del vestíbulo. La copa de vino en su mano temblaba violentamente. En una fracción de segundo, su hermoso rostro se retorció por una humillación imposible de ocultar. Entonces, la furia estalló. «¿Qué acaba de pasar?», rugió Alejandro con la voz quebrada. Se giró bruscamente y arrojó la copa de vino contra la pared más cercana. Crack. El sonido del vidrio rompiéndose se mezcló con el vino tinto, salpicando sobre una costosa pintura al óleo como una mancha de color desordenada. El contrato. 3 meses de negociación. Todo perdido. Alejandro se agarró la cabeza, caminando de un lado a otro como un animal herido. Se giró bruscamente hacia Ricardo, con los ojos inyectados en sangre. «Tú, inútil, ¿por qué dejaste que se fuera tan fácilmente?». Ricardo Montoya dio un respingo. Su panza de grasa tembló, tartamudeó, sudando a mares. Siguiendo el reflejo de un cobarde profesional, su dedo regordete apuntó inmediatamente hacia Isabela. Culpa de ella. «Jefe, es por esa mocosa», gritó Ricardo, con voz aguda por el pánico. «Fue ella».
Ella me interrumpió sin permiso. Ella hizo que el viejo no estuviera contento. Una camarera que se atreve a abrir la boca para hablar de política. Todas las miradas se volvieron nuevamente hacia Isabela Flores. Ella seguía allí, encogida junto a una columna de mármol frío. Sus manos apretaban con fuerza su delantal, tanto que las uñas se clavaban profundamente en su piel. Escuchaba los latidos de su corazón golpeando en su pecho, pero extrañamente el miedo inicial había desaparecido, dando paso a una calma entumecedora. Alejandro se abalanzó frente a ella. Su aliento caliente, apestando a alcohol y perfume caro, golpeó su cara. «Señorita Flores», siseó, cada palabra como un insulto. «¿Sabe lo que acaba de hacer? ¿Cree que su conocimiento barato sobre catalán o España vale algo comparado con el dinero que acabo de perder?» Isabela levantó la cabeza. Miró directamente a los ojos inyectados en sangre de Alejandro. «Señor Vargas», dijo, con voz pequeña pero clara, sin temblar. «El señor Rivera no se fue por los números. Se fue porque se sintió insultado». «¿Insultado?» Alejandro soltó una risa burlona, una sonrisa torcida. «Le puse la alfombra roja, le di el mejor vino». «¿Insultado de qué?» «Porque usted no lo vio a él», respondió Isabela con mirada firme. Señaló hacia la puerta de cristal, donde la silueta de Jordi aún se veía borrosa esperando su coche en la zona de ballet parking. «Usted vio una billetera, pero él lleva toda una tierra en su solapa». Recordó el gesto de Jordi, la forma en que acarició suavemente el pin de la señera, la forma en que habló sobre ser completamente sordo a la voz humana. «Ese pin, señor», continuó Isabela, bajando la voz, llena de respeto, «es la señera. Para un catalán, no es solo una bandera. Es historia, es el orgullo de un pueblo que nunca inclina la cabeza. Cuando usted lo llamó socio español y descartó su historia, pisoteó ese orgullo». Alejandro se quedó atónito. Por un momento, la sorpresa apareció en su rostro, pero fue inmediatamente reemplazada por la arrogancia. «Cállate», rugió Alejandro, agitando la mano en el aire. «Cataluña, España, México o cualquier rincón, ¿qué diferencia hay? Todos son etiquetas. Lo único real en este mundo es el dinero. Y tú», le clavó el dedo en el hombro, empujándola hacia atrás. «Tú has arruinado mi negocio. Fuera, sal ahora mismo. Mañana ni se te ocurra aparecer por aquí». Ricardo, de pie a su lado, se reía a carcajadas, con la cara triunfante de quien acaba de escapar del desastre. «¿Oíste, mocosa? Fuera, destructora». Isabela fue empujada hacia atrás. Su espalda tocó la pared fría. La desesperación comenzó a colarse en su mente como enredaderas espinosas. Perder el trabajo. Eso significaba no tener dinero para las medicinas de su abuela, ni para el alquiler del próximo mes. El futuro se derrumbaba ante sus ojos. Pero entonces, su mirada se desvió accidentalmente hacia la puerta de cristal. Jordi Rivera seguía allí, de espaldas al restaurante, con las manos en los bolsillos del pantalón y los hombros ligeramente encogidos por el viento frío. Su coche aún no había llegado. Oportunidad. Todavía quedaba una frágil oportunidad. Las enseñanzas de mamá Elena, la abuela de Isabela, regresaron de golpe, tan claras como si estuviera parada a su lado. «Isabela, cuando la gente se siente perdida en el ruidoso mercado de la vida, no necesitan palabras bonitas y vacías, necesitan un corazón que sepa escuchar y un sabor que les guíe de vuelta a casa. El silencio de quien tiene raíces profundas. ¿Recuerdas? Resuena más fuerte que el trueno». Isabela cerró los ojos. Inhaló profundamente el aroma del restaurante. Olor a velas aromáticas, olor a vino, olor a perfume. Todo ajeno y falso. Pero debajo de esas capas de olor, olió algo más. Olor a fuego de cocina. Olor a verdad. Recordó un pequeño detalle, muy pequeño, que quizás solo ella había notado hace un momento. Cuando Jordi Rivera se sentó en silencio frente al lujoso plato de comida sin tocar los cubiertos, murmuró una palabra en catalán. Una palabra que en ese momento ella pensó haber escuchado mal porque era demasiado simple, perdida entre el sonido de cuchillos y tenedores chocando. El nostre menjar, nuestra comida, no eran manjares exóticos. No eran los platos de fusión elaborados de los que Alejandro se enorgullecía. Él extrañaba nuestra comida. Él tenía hambre, no hambre de comida,
Tenía hambre de sentirse comprendido. Una idea loca brilló en la mente de Isabela, tan loca que podría hacer que la echaran a la calle 1 hora antes de lo previsto. Pero si no hacía nada, el resultado sería el mismo. Y si lo hacía, al menos protegería su propia dignidad. No dijo una palabra más a Alejandro ni a Ricardo. Se dio media vuelta y caminó muy rápido hacia la cocina, dejando atrás los refunfuños de Ricardo. «Oye, ¿a dónde vas? Te dije que salieras por la puerta principal», gritó Ricardo tras ella, intentando correr para atraparla. Pero Isabela fue más rápida. Empujó con fuerza a la puerta doble que conducía a la cocina, entrando en el mundo del calor, el sonido de los cuchillos y el olor intenso a especias, cerrando la puerta en las narices de Ricardo. La jefa de cocina, Sofía Mendoza, una mujer de mediana edad con manos firmes y rostro serio, estaba dirigiendo al personal para preparar los postres. Levantó la vista, sorprendida al ver a Isabela irrumpir con cara decidida, jadeando. «¿Isabela? ¿Qué haces aquí?» «Allá afuera». Isabela caminó hasta pararse frente a Sofía. Puso ambas manos sobre la mesa de cocina de acero inoxidable frío, mirando directamente a los ojos de la jefa de cocina más estricta de Ciudad de México. «Jefa», dijo Isabela, con voz apresurada pero llena de autoridad, haciendo que toda la cocina se silenciara de repente. «Necesito su ayuda. Ahora mismo. Es cuestión de vida o muerte». Se giró hacia Mateo Ruiz, su mejor amigo y ayudante de cocina, que estaba parado aturdido sosteniendo una cesta de verduras, con los ojos muy abiertos por la preocupación. «Mateo, el señor Rivera sigue esperando el coche afuera. Tenemos unos 15 minutos. Tráeme las galeras, Tom, Tit, más frescas del tanque, y almejas, las más grandes. Inmediatamente». Sofía frunció el ceño, cruzándose de brazos, con voz irritable. «¿De qué estás hablando? El menú de esta noche no tiene ningún plato con galeras. ¿Y quién te dio permiso para...?» «Vamos a hacer fideuá», interrumpió Isabela, con voz férrea, sin permitir rechazo. «Fideuá amb galeres y cloïsses, fideuá, con galeras y almejas, y una porción de crema catalana. No con la receta del restaurante. Con la receta de la abuela, de mamá, de casa». Sofía la miró con los ojos desorbitados, como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Fideuá? ¿Ese plato de fideos con marisco de los pescadores catalanes? Estás loca. Este es un restaurante de 5 estrellas. No servimos esa comida familiar sencilla. Y el cliente VIP ya se fue». «No se ha ido lejos», dijo Isabela, con los ojos en llamas, señalando hacia la puerta de la cocina. «Y volverá si le damos una razón. Él no necesita estrellas Michelin, Sofía. Necesita ser respetado». Miró profundamente a los ojos de Sofía, transmitiendo toda su urgencia y convicción. «Usted siempre me enseñó que cocinar es entregar amor, ¿verdad? Esta noche, ese restaurante lujoso de allá afuera solo tiene dinero y falsedad. Hagamos un plato de verdad, solo una vez. Por el honor del cocinero, por el honor del corazón de la tierra». La cocina estaba en silencio absoluto. Solo se oía el borboteo del agua hirviendo en la estufa. Sofía miró a la pequeña chica frente a ella. Vio el fuego en sus ojos, un fuego que hacía mucho tiempo no veía en ningún empleado. Miró a Mateo sosteniendo la cesta de galeras. La mirada del chico también estaba llena de expectación y confianza en su amiga. Un momento de silencio que se sintió eterno. Luego, la comisura de los labios serios de Sofía se curvó ligeramente. Se quitó el paño de manos y lo arrojó con fuerza sobre la mesa, creando un sonido seco y decidido. «Maldita sea», murmuró Sofía, pero sus ojos se iluminaron con una chispa profesional que se había enfriado hacía tiempo. Se giró y gritó, su voz resonando por toda la cocina. «Mateo, ¿no oíste? Galeras, almejas, y tráeme el paquete de fideos para fideuá, pequeños del almacén de reserva. Rápido. Tenemos 15 minutos para salvar este restaurante». Isabela exhaló. Una sonrisa de alivio cruzó sus labios. La verdadera batalla comenzaba ahora. No con palabras, sino con sabor. «Sube el fuego, Mateo. No tengas miedo de que se queme. La fideuá necesita tostarse para que el caldo penetre». El grito de la jefa de cocina, Sofía, resonó como la orden de un general en medio del campo de batalla. La cocina del corazón de la tierra se transformó en una danza caótica. El sonido de los cuchillos picando,
el aceite de oliva chisporroteando, el sonido de la espátula moviéndose sin cesar en la gran paellera de hierro. Isabela no se quedó mirando. Se lanzó a la batalla como un verdadero soldado. Sus manos, acostumbradas solo a servir, ahora pelaban con destreza las galeras. Los camarones frescos, con sus caparazones duros y afilados, cortaban su piel, pero ella no sentía dolor. ¿Las almejas están bien remojadas?, preguntó, sin apartar la vista de sus manos. Limpias como una patena, respondió Mateo en voz alta, con el sudor corriendo por sus sienes, sonriendo radiantemente, a pesar del calor sofocante de la estufa. Removía la paellera de fideos continuamente. Los fideos cortos y curvos bailaban sobre el fuego rojo vivo, comenzando a tomar un hermoso color marrón dorado. Este olor, vaya, es embriagador. Con razón a los catalanes les encanta. Sofía estaba junto a la estufa principal, con un cucharón grande revolviendo el caldo de marisco concentrado de color azafrán. Probó un poco, frunció el ceño pensando, y luego espolvoreó un poco más de pimentón ahumado. «Listo», asintió, con un brillo de satisfacción rara vez visto en sus ojos. «El caldo está en su punto. Mateo, échalo a los fideos. Isabela, coloca las galeras y las almejas. Tienen que quedar bonitas como un cuadro. Solo tenemos 5 minutos antes de que suba al coche». 5 minutos. Isabela sintió que su corazón golpeaba en su pecho. 5 minutos para salvar una noche desastrosa. 5 minutos para demostrar que el corazón es más importante que el dinero. Fuera, tras el cristal del vestíbulo de Valet Parking, Jordi Rivera seguía allí. Se estremeció ligeramente por el viento frío de la noche mexicana y se subió el cuello del suéter. El lujoso coche de Alejandro aún no llegaba. El empleado del aparcamiento estaba hablando por teléfono agachado, con cara de confusión. Parecía haber algún problema con las llaves o la ubicación del estacionamiento. Este retraso accidental era la última gracia que el destino le otorgaba a Isabela. En el vestíbulo del restaurante, la tensión era asfixiante. Alejandro Vargas caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado. Las suelas de sus zapatos de cuero caro golpeaban el suelo de mármol con ritmos impacientes. Marcaba continuamente su teléfono, llamando al número del asistente de Jordi Rivera, pero la respuesta eran solo largos tonos desesperantes. «Maldición, maldición». Alejandro pateó con frustración la pata de una mesa. «Viejo testarudo, ¿de verdad se va a ir? ¿Solo por unas palabras tontas?». Ricardo Montoya estaba encogido en un rincón, secándose el sudor de la frente con un pañuelo continuamente, mirando furtivamente a su jefe, tratando de hacerse lo más pequeño posible. «Jefe, sí, pedimos a seguridad que invite a la señorita Flores a irse antes», susurró Ricardo, tratando de desviar la atención hacia otra persona. «Está causando alboroto en la cocina». Alejandro se giró bruscamente, mirándolo con furia. «Cállate. ¿A estas alturas te preocupas por ella? Preocúpate de encontrar una forma de retener al viejo Rivera para mí». Justo en ese momento, un sonido extraño resonó, rompiendo el silencio sofocante y tenso del vestíbulo principal. No era la música jazz suave, elegante y sin alma de siempre. Tampoco era el piano clásico aburrido. Era el sonido de una trompeta, guitarras rasgueando y palmas rítmicas, una melodía a la vez extraña y familiar, alegre pero también llena de nostalgia, trepidante pero muy apacible. Alejandro frunció el ceño, girándose bruscamente hacia el pequeño escenario en la esquina del restaurante. El grupo mariachi Los Hijos del Sol, quienes solían tocar solo las familiares y el hito lindo para servir a los turistas a petición del restaurante, ahora estaban tocando algo completamente nuevo. Estaban en círculo, aplaudiendo al ritmo, golpeando suavemente el suelo de madera con los pies, con los ojos brillando por la alegría de tocar música de verdad. Era una sardana, la danza circular de los catalanes, que Isabela les había pedido en secreto que prepararan con antelación, por si acaso. «¿Qué es esto?», murmuró Alejandro, caminando rápido hacia ellos, con la cara roja. «¿Quién les dio permiso para tocar esta música? Paren ahora mismo. ¿Quieren perder su trabajo todos?». Pero antes de que pudiera gritar para ahogar la música, un olor extraño comenzó a colarse en el vestíbulo principal, extendiéndose en el aire frío del aire acondicionado. No era el olor a mantequilla y leche intenso de la comida francesa. No era el olor a especias picantes de la comida mexicana.
Era un aroma salado a mar, mezclado con el olor a tostado característico de los fideos, el olor punzante y seductor del azafrán y la dulzura del marisco fresco recién cocinado. Un olor simple, honesto, rústico pero lleno de vida, que despertaba un hambre voraz desde lo más profundo del estómago y despertaba recuerdos dormidos. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Salió Isabela. En sus manos no llevaba la lujosa y fría bandeja de plata, llevaba un gran plato de cerámica, rústico, de color terracota rojizo. Dentro, la fideuá dorada humeaba, las galeras rojas y las almejas blancas abiertas yacían intercaladas entre los fideos cortos que se erguían como hierba orgullosa recibiendo el sol. Al lado había un pequeño cuenco con crema catalana con una capa de azúcar quemado marrón dorado crujiente en la superficie, desprendiendo un dulce olor a caramelo. Alejandro se quedó paralizado, boquiabierto. Ricardo miró con los ojos desorbitados, tragando saliva ruidosamente por ese maldito olor seductor. «Tú», balbuceó Alejandro, señalando el plato de comida. «¿Qué es esa cosa que traes aquí? El cliente ya se fue. ¿Pretendes convertir mi restaurante de 5 estrellas en una fonda popular?» Isabela no se detuvo. Caminó recta, con la cabeza alta, la mirada firme hacia la puerta principal. Pasó por delante de Alejandro como si él fuera aire. «Detente», rugió Alejandro, intentando lanzarse para arrebatarle el plato. «Te dije que te detuvieras». Pero la música de los mariachis de repente se elevó, un clímax heroico y conmovedor, ahogando el grito de Alejandro. Fuera del cristal, Jordi Rivera se preparaba para subir al coche que el empleado acababa de traer. Su mano ya estaba en la manija de la puerta, pero entonces se detuvo. El viento de la noche se coló por la rendija de la puerta recién abierta, trayendo consigo el sonido de la sardana y el intenso aroma de la fideuá. Se quedó quieto, con la espalda rígida, la mano en la manija del coche tembló ligeramente y luego cayó lentamente. Giró la cabeza, lentamente. A través del cristal vio a Isabela parada en medio del vestíbulo, sosteniendo el plato de comida con ambas manos como si ofreciera un tesoro. Detrás de ella estaba Alejandro gritando en vano, Ricardo en pánico y el grupo de música tocando con pasión. Una escena caótica, pero en el centro de ella vio una sinceridad resplandeciente. Jordi Rivera empujó la puerta y entró. El viento frío entró con él, pero nadie sintió frío ya. Se paró allí, en el umbral. Su abrigo de lana fina ondeaba ligeramente. Su rostro seguía frío, pero sus ojos gris azulado estaban muy abiertos, mirando fijamente el plato de comida en las manos de Isabela. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente, inhalando ese aroma familiar hasta la emoción. Había vuelto, no por una disculpa tardía, no por el contrato de $1.000.000. Volvió por el aroma de las tardes de domingo en la costa soleada de Tarragona, el aroma de la cocina ahumada de su madre en el pasado, el aroma del hogar. Isabela se detuvo a unos pasos de él, no dijo nada, solo sonrió levemente. Una sonrisa de alivio, cálida y llena de bienvenida. Inclinó ligeramente el plato de comida hacia él, una invitación sin palabras. Alejandro se quedó clavado en el sitio, con la mano aún levantada en el aire. Su rostro pasó de la ira al asombro extremo. Miró a Jordi, luego a Isabela, y finalmente al plato de fideos populares que brillaba bajo la luz del candelabro de cristal. En ese momento, se dio cuenta vagamente de que acababa de perderse algo muy importante, algo que todo el dinero en su cuenta bancaria nunca podría comprar. Un lenguaje que nunca había aprendido, el lenguaje del corazón. La música de la sardana se volvió suave. Jordi Rivera permaneció inmóvil ante el plato de comida. Su mundo se redujo al tamaño del plato de cerámica en las manos de Isabela. Dio un paso, luego dos. Lentamente, como un sonámbulo avanzando hacia la luz, Isabela colocó suavemente el plato sobre la mesa, junto con la cuchara y el tenedor de plata. «Benvingut a casa, señor Rivera», dijo en un catalán imperfecto pero sincero. «Això és per a vostè, un gust de la seva terra». Jordi se estremeció levemente. Hacía mucho tiempo que no escuchaba su lengua materna pronunciada con tanta dulzura en un lugar extraño, sin ser llamado socio español. Arrastró la silla y se sentó, con la mano temblorosa sosteniendo el tenedor de plata. Respiró hondo, sintiendo el olor a azafrán, galeras asadas, olor a mar salado.
Cerró los ojos. En un instante, vio el sol dorado del Mediterráneo, el sonido del bullicioso mercado de pescado de Tarragona, la espalda de su madre removiendo la paellera de fideuá. Una lágrima rodó por su mejilla. Alejandro Vargas abrió mucho los ojos. Nunca había visto a Jordi tan conmovido. Jordi abrió los ojos, tomó una cucharada de fideos con galera y se la llevó a la boca. El sabor estalló. La dulzura del marisco, la intensidad del caldo, el ligero picante del pimiento. Era rústico, intenso y honesto. Comió otra cucharada y otra más, como un hambriento que encuentra una fuente de vida, llenando el vacío que el dinero y la fama no podían llenar. «Más por Tata Casa», susurró Jordi, con la voz ronca por la emoción. Levantó la vista hacia Isabela, con los ojos rojos pero brillando de gratitud. «Me has traído a casa. Gracias». Acercó el cuenco de crema catalana, la capa de azúcar quemado crujiente, el sabor cremoso, el aroma a limón y canela. Sonrió con bondad. Isabela le devolvió la sonrisa. Sabía que había ganado, no a Alejandro, sino a la soledad de un ser humano. Alejandro Vargas recuperó el sentido, se acercó, tratando de recobrar la compostura. «Señor Rivera, me alegra mucho que esté satisfecho con la preparación especial de nuestro equipo». Jordi dejó lentamente la cuchara y se limpió la boca, girándose para mirar a Alejandro. La sonrisa en sus labios se apagó. Su mirada volvió a ser fría y afilada. «¿De nuestro equipo, Vargas?», preguntó Jordi, con voz helada. «¿Sabe qué es este plato? ¿Por qué es importante para mí? ¿O solo lo ve como un plato de comida popular que estuvo a punto de tirar a la basura?» Alejandro se quedó mudo, balbuceando, con la cara roja. Yo solo». «Usted no sabe nada», lo cortó Jordi, con voz contundente. «Tiene un restaurante espléndido, Vargas, pero está vacío. Le falta lo más importante, alma y respeto». Jordi se levantó, sacó su pluma estilográfica y la carpeta del contrato de su bolsillo interior. Colocó la carpeta sobre la mesa, junto al plato de cerámica medio vacío. «Iba a cancelar este negocio», dijo Jordi, deslizando la mano sobre el papel, «porque no confío mi dinero a alguien ciego a la cultura y sordo a las emociones». Alejandro contuvo la respiración. El corazón le latía con fuerza. Ricardo juntó las manos rezando. Pero Jordi hizo una pausa, volviéndose hacia Isabela. Su mirada se suavizó. «Esta chica me ha demostrado que aquí todavía hay alguien que entiende el verdadero valor de las personas. Ella tiene lo que a usted le falta, Vargas. Ella tiene corazón». Se inclinó y firmó rápidamente con una firma decidida al final del contrato. El sonido de la pluma rasgando el papel se oyó claramente. Alejandro exhaló, aliviado. Contrato firmado. El dinero estaba asegurado. Casi gritó de alegría, disponiéndose a recibir la carpeta. «Gracias, señor Rivera. Prometo que...» Pero Jordi no le dio la carpeta. La tomó, se giró y se la entregó directamente a Isabela. Alejandro se quedó petrificado, con la mano en el aire. La sonrisa en sus labios se torció. «Este contrato», dijo Jordi, mirando directamente a Alejandro pero dirigiendo sus palabras a Isabela, «solo tiene validez con una condición previa, una condición no negociable». Señaló a Isabela. «Ella, Isabela Flores. Ella debe ser quien sostenga el alma de este proyecto». ¿Aceptará un magnate arrogante como Alejandro inclinarse ante su empleada para conservar el dinero? ¿O su ego es más grande que el contrato millonario? Jordi miró directamente a los ojos de Alejandro. Su voz sonó como una sentencia. «Quiero que ella sea la directora ejecutiva de este proyecto de colaboración. Ella trabajará directamente conmigo, supervisando todas las decisiones relacionadas con la cultura y la experiencia del cliente. Si usted no está de acuerdo, puede romper este papel ahora mismo». Un trueno estalló en los oídos de Alejandro. ¿Directora ejecutiva? ¿Una camarera? El insulto más público y cruel. ¿Está bromeando?, siseó Alejandro, con la cara morada. «Ella es solo una empleada de servicio. No tiene títulos, no sabe nada de gestión. Ella sabe cómo hacer felices a los clientes», respondió Jordi, frío y afilado. «Esa es la gestión de más alto nivel que usted nunca aprendió en la escuela de negocios, Vargas. Elija, el dinero y ella, o nada en absoluto». Alejandro miró la carpeta en manos de Isabela, miró la mirada firme de Jordi, miró la expresión atónita pero sin miedo de Isabela.
rechinó los dientes. Su orgullo gritaba rechazo, pero las ganancias, el proyecto inconcluso, la presión de los accionistas, pesaban sobre sus hombros. Respiró hondo, tragándose la rabia. «Está bien», dijo Alejandro, con voz ronca. «Como usted diga». Se volvió hacia Isabela, con los ojos inyectados en sangre, lanzándole una mirada de descontento y amenaza. «Felicidades, gerente Flores», sonrió con una mueca que helaba la sangre. «Pero no cante victoria. El señor Rivera puede elevarla, pero aquí, yo soy quien controla todo, y le prometo que su prueba apenas acaba de comenzar». La amenaza de Alejandro Vargas todavía flotaba en el aire como una nube tóxica cuando Jordi Rivera se marchó. La puerta se cerró tras el multimillonario catalán, dejando a Isabela Flores parada sola en medio del vestíbulo del restaurante, todavía sosteniendo la pesada carpeta del contrato. Miró a Alejandro. Él no dijo nada más, solo le lanzó una mirada cortante y se dio media vuelta hacia su oficina privada, pisando fuerte el suelo como si quisiera descargar toda su ira en cada baldosa. A la mañana siguiente, la verdadera prueba comenzó a descender sobre el corazón de la tierra. El ambiente en la sala de reuniones acristalada del segundo piso estaba tenso como una cuerda de violín. Alejandro estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro inexpresivo, sin mostrar emoción alguna. A ambos lados estaban los altos directivos de la cadena de restaurantes. Todos tenían la cabeza gacha, sin atreverse a respirar fuerte. Llamaron a Isabela. Llevaba el uniforme de gerente nuevo que el Departamento de Recursos Humanos acababa de entregarle esa mañana. Le quedaba bien, era elegante, pero sentía que era como una armadura pesada aplastando sus hombros. «Siéntese, señorita Flores», dijo Alejandro, sin levantar la vista de los documentos. Su voz era aterradoramente calmada. Isabela arrastró la silla y se sentó al final de la mesa, frente a Ricardo Montoya. Ricardo estaba sentado allí, con cara de triunfo. Estaba seguro de que después del escándalo de anoche, Alejandro la había llamado para pedirle que se fuera. A pesar de ese contrato, había preparado un discurso para burlarse de ella cuando saliera por la puerta con su caja de cosas personales. «Como todos saben», comenzó Alejandro, reclinándose en la silla, girando el bolígrafo en su mano. «Acabamos de firmar un contrato de colaboración estratégica con el Grupo Rivera. Un gran paso adelante». Toda la sala asintió. Hubo algunos aplausos forzados dispersos. Sin embargo, continuó Alejandro, su mirada pasó por Ricardo y se detuvo en Isabela. «Este contrato viene con algunas cláusulas de personal obligatorias. Por lo tanto, anuncio la reestructuración del equipo directivo de inmediato». Ricardo se ajustó la corbata, sacó pecho, esperando elogios por su lealtad. A partir de este momento, resonó la voz de Alejandro, afilada como un cuchillo cortando la mesa. «Isabela Flores asumirá el cargo de directora ejecutiva del Proyecto Rivera y también gerente general de El Corazón de la Tierra». Toda la sala de reuniones exclamó con asombro. Las miradas se centraron en Isabela, quien ayer no era más que una camarera sirviendo mesas. Ricardo se quedó helado. La sonrisa de triunfo en sus labios se torció y luego se apagó. Miró con los ojos desorbitados a Alejandro, pensando que había oído mal. «Jefe». «¿Qué dijo jefe?», balbuceó Ricardo, con la cara sin gota de sangre. «Ella, como gerente general. ¿Y qué hay de mí? He trabajado aquí 10 años. Yo». «Usted», interrumpió Alejandro, con voz fría y despiadada. «Usted será trasladado al puesto de supervisor de almacén de alimentos». «¿Supervisor de almacén?», gritó Ricardo, levantándose de golpe. La silla cayó al suelo con estruendo. «¿Está bromeando, jefe? ¿Me manda a ese sótano frío y apestoso a contar camarones y pescados? ¿Me obliga a trabajar bajo las órdenes de ella?». Alejandro golpeó fuertemente la mesa con la mano. «¡Pum! Siéntese», gritó Alejandro. «Es una orden. Usted demostró incompetencia y falta de profesionalismo en la reunión de anoche. Casi me hace perder el contrato. Si no fuera porque lleva muchos años trabajando, le habría pedido que renunciara. Acepte o escriba su carta de renuncia inmediatamente». Ricardo se quedó allí, temblando de humillación e ira. Miró a Alejandro, a quien había servido fielmente tanto tiempo y que ahora lo trataba como un objeto desechable. Luego se giró para mirar a Isabela. Isabela no lo miró. Miraba sus propias manos sobre la mesa de madera. No sentía alegría ni regocijo, solo sentía presión.
Sabía el precio de este ascenso. Está bien, siseó Ricardo entre dientes, con la voz temblorosa por la represión. Levantó lentamente la silla, pero no se sentó. Muy bien, iré al almacén. Seré supervisor. Agarró su carpeta, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero al pasar por donde estaba sentada Isabela, se detuvo, se inclinó, acercándose a su oído. El olor a perfume barato mezclado con el olor agrio del sudor del miedo golpeó su cara. «No cante victoria», susurró, con voz venenosa como la de una serpiente. «¿Cree que podrá sentarse tranquila en esa silla? Usted tomó lo mío, yo tomaré todo lo suyo. Le enseñaré lo que es sufrir». Isabela se estremeció, pero levantó la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. «No tomé lo suyo, Ricardo», dijo con calma. «Usted mismo lo perdió». Ricardo soltó un bufido lleno de desprecio, luego salió pisando fuerte de la sala, cerrando la puerta de golpe. Alejandro miró su silueta, sonrió levemente con una mueca, y luego se volvió hacia Isabela. «Terminó la parte tensa», dijo, volviendo a su tono frío de trabajo. «Ahora a trabajar, directora Flores. No me haga arrepentirme de no haber rechazado ese contrato». La reunión terminó. Todos se dispersaron, dejando a Isabela con felicitaciones vacías y miradas de sospecha. Ricardo fue directamente al sótano. No fue a su oficina a recoger sus cosas. Fue directo a la cámara frigorífica. El frío bajo cero le golpeó la cara, helado. Se paró entre estantes altísimos, rodeado del olor a pescado y el olor acre de las verduras congeladas. Este era su nuevo reino. Una jaula pequeña comparada con la oficina con aire acondicionado de arriba. Miró fijamente la caja de galeras, el ingrediente que había llevado a la camarera a ser su jefa. La ira estalló en su interior como una llama negra. Pateó con fuerza la caja, haciendo que el hielo picado saliera volando. «Gente sin corazón», gritó en el espacio cerrado. «¿Me tratan como basura? Bien, muy bien». Sacó su teléfono. Su mano regordeta temblaba al marcar un número que tenía guardado hacía tiempo, pero que nunca se había atrevido a llamar. Al otro lado contestaron después de 2 tonos. Una voz ronca y brusca sonó. «Aló, soy yo», dijo Ricardo, bajando la voz, distorsionada por el odio. «Es el lote especial del que me hablaste la última vez, ese marisco barato de origen desconocido. Lo necesito. Entrégalo esta misma noche». «Estás loco. La última vez dijiste que nunca tocarías». «Cambié de opinión», interrumpió Ricardo, con los ojos desorbitados en la penumbra de la cámara frigorífica. «Quiero que todos paguen. Quiero que este restaurante se hunda en el caos, cuanto antes mejor». Colgó el teléfono, con una sonrisa retorcida en los labios. Miró al techo, como si viera a través de la gruesa capa de hormigón a Isabela sentada en la silla que él tanto deseaba. «Disfrútalo, Isabela», susurró a la nada fría. «Tu tiempo empieza a contar hacia atrás». Esta es una de esas historias de millonarios llenas de drama, donde el poder y la envidia se entrelazan. Ricardo Montoya guardó el teléfono en el bolsillo, silbó una melodía espeluznante y desapareció en la oscuridad de la cámara frigorífica como un fantasma. Acababa de sembrar la semilla del desastre. Ahora solo tenía que sentarse a esperar el espectáculo. Mientras tanto, en la superficie soleada, la tragicomedia titulada El jefe y la empleada se estrenaba oficialmente. Isabela Flores no tuvo tiempo de disfrutar la sensación de sentarse en la cómoda silla de directora cuando Alejandro Vargas la llevó al coche. «Vámonos, gerente Flores», dijo Alejandro, mirando el reloj, con la cara arrugada como si hubiera comido chile. «La agenda está más apretada que mis calcetines. Puebla, Querétaro, Guanajuato. 3 días, sin dormir, sin descanso, y por favor, no respire demasiado fuerte. No me gusta el ruido». Isabela puso los ojos en blanco, tomó su bolsa y subió al lujoso SUV. «Sí, jefe. Aguantaré la respiración. Espero que sepa primeros auxilios si me desmayo». El viaje fue una serie de experiencias fascinantes sobre el choque cultural. Alejandro era del tipo que llevaba desinfectante de manos a todas partes. El café tenía que ser arábica premium preparado a 92 grados Celsius y el hotel debía tener almohadas de pluma de ganso. Isabela era lo contrario. Podía dormir en el autobús, comer tacos en la calle y beber café instantáneo 3 en 1 y aún así reír a carcajadas. En Puebla, al inspeccionar un edificio antiguo para abrir una sucursal,
Alejandro arrugó la nariz, empujando sus gafas de sol con el dedo meñique. Este lugar tiene demasiado polvo. Y mira, las paredes están desconchadas. ¿Pretende abrir un restaurante o un espacio extraño? Isabela dio unas palmaditas a la vieja pared de ladrillo, sonriendo de oreja a oreja. Jefe, esto se llama vintage. A los clientes de ahora les gusta pagar para sentarse a comer en un espacio viejo. Evoca nostalgia. Si lo pinta todo brillante, ¿quién querrá entrar? Para eso van al centro comercial. Alejandro hizo una mueca, pero anotó furtivamente en su libreta. Vintage igual a casa, vieja igual a. Los clientes les gusta. Al llegar a Querétaro, en una reunión con un socio local, un magnate inmobiliario famoso por ser difícil y supersticioso, este les invitó a beber tequila casero. Alejandro miró el vaso de licor turbio, pálido. Él solo bebía vino francés añejado 20 años. Se volvió para susurrarle a Isabela, con voz de auxilio. Oye, ¿esto tiene algo raro? He oído que el licor de pueblo suele tener ingredientes especiales. Isabela reprimió la risa, susurrando de vuelta. Sí, jefe, es delicioso. Al beberlo uno se despierta, se refresca. Una persona sana hace felices a dos. Alejandro casi se atraganta con su saliva. Sostuvo el vaso, con la mano temblorosa como si sostuviera veneno. El socio lo miraba fijamente. Su cara comenzaba a oscurecerse. Isabela, ingeniosa, tomó el vaso de la mano de Alejandro, sonriendo radiante al magnate. Señor, mi jefe tiene una alergia leve por el cambio de clima. Déjeme beber por él. Considérelo como el doble de respeto de nuestra parte hacia usted. Dicho esto, inclinó la cabeza y bebió el vaso de un trago, sin cambiar de expresión, e incluso soltó un suspiro de satisfacción. El magnate se golpeó el muslo, riendo a carcajadas, y firmó el contrato de inmediato. Al salir de allí, Alejandro miró a Isabela como si mirara a un ser extraordinario. ¿Usted es un barril sin fondo o su estómago aguanta todo? Isabela se encogió de hombros, con la cara un poco sonrojada por el alcohol. Para nada. Es que temía que si el jefe no se sentía cómodo, ¿quién me llevaría a casa? Así, a través de esas burlas y ayudas espectaculares, la distancia entre ellos se fue reduciendo poco a poco con risas, aunque fueran risas sarcásticas. La tercera noche, en el camino de regreso a Ciudad de México, por una carretera de montaña, llovía a cántaros. El SUV invencible de Alejandro de repente falló. El motor se apagó en medio del bosque desierto. El conductor luchaba por arreglar el coche bajo la lluvia. Alejandro estaba sentado dentro, lidiando con el teléfono sin señal, con cara de frustración. Maravilloso, gimió. Atrapado en el bosque con una chica a la que le gusta beber licor en vez de agua. Realmente no sé qué hacer. ¿Será que ocurrirán cosas inesperadas? Isabela, que estaba sacando un paquete de galletas secas para mordisquear, al oír eso, soltó una carcajada, esparciendo migas. Jefe, deje de ver tantas películas. Ahora todos usan teléfonos inteligentes. Además, si nos encontramos a alguien, lo elegirán a usted. Tiene aspecto elegante y huele a perfume Chanel. Yo soy sencilla, huelo a ajo. Alejandro la fulminó con la mirada, pero su estómago de repente rugió con un sonido fuerte, rompiendo la atmósfera aristocrática. Isabela dejó de masticar, miró su estómago y luego su cara que se ponía roja de vergüenza. Partió la galleta por la mitad y le dio una parte. Tenga, coma para que se le pase el hambre. Es una galleta popular, no tiene foie gras. Aguántese, principito. Alejandro miró la media galleta irregular y luego la mirada pícara pero sin malicia de ella. Suspiró, tomó el trozo de galleta y mordió un pedacito minúsculo como un ratón. Dura como una piedra, murmuró, pero aún así masticó con avidez. Pero, aceptable. ¿Sabe, jefe?, dijo Isabela de repente, con voz más suave. Mi abuela decía que cuando dos personas comparten un pedazo de pastel con hambre, nunca más podrán sentirse distantes. Alejandro dejó de masticar. Se giró para mirarla. Bajo la tenue luz del techo del coche, esta chica de repente parecía extrañamente gentil. Ya no era la empleada obstinada, ya no era una extraña, solo una chica compartiendo un poco de calor en medio de la noche fría y lluviosa. Tragó el pedazo de galleta seca,
sintiendo una extraña dulzura extenderse. Su abuela titubeó. Su abuela le enseñó cómo lidiar con estar atrapada en un coche con un jefe difícil. Isabela se rió alegremente. Claro, ella decía, dale de comer hasta que se llene, se sentirá mejor. Alejandro se rió también. Por primera vez en años, reía con ganas, sin cálculos, sin reservas. La risa de los dos se mezcló con el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche, borrando todas las barreras invisibles. Esta es una de esas historias románticas que hacen que la relación se vuelva estrecha. ¿Adivinas qué pasa ahora? ¿El jefe Alejandro ha cambiado realmente o es solo un momento de tregua antes de que llegue la prueba? ¿Y Ricardo Montoya se estará riendo al ver que su plan está a punto de tener éxito? Llegaron a Ciudad de México al amanecer. Alejandro bajó del coche, se estiró, sintiéndose dolorido pero con el espíritu extrañamente animado. Se giró, dispuesto a decir un gracias con estilo a Isabela. Oye, Flores, sobre lo de la galleta. Pero Isabela se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en la ventana, la boca ligeramente abierta, luciendo divertida y adorable a la vez. Alejandro negó con la cabeza. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa tierna que ni él mismo reconoció. Que duerma bien, susurró, cerrando suavemente la puerta del coche, indicando al conductor que la llevara a su casa. Entró en su ático, con el corazón lleno de una extraña calidez. Todo estaba mejorando. El contrato bien, la nueva sucursal bien, y esa chica adorable tampoco estaba tan mal. Apenas se recostó en la cama suave, cerró los ojos, soñando vagamente con una mañana tranquila. Pero la vida no es un sueño, y las películas siempre necesitan drama. El teléfono de la mesita de noche sonó estridentemente como una sirena de alarma. Alejandro contestó a tientas, con los ojos medio cerrados. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Sabe qué hora es? Jefe, ayuda. La voz del gerente de turno nocturno gritó como si hubiera un incendio. Todo se rompió, jefe. Los clientes se están enfermando en todo el vestíbulo. Las ambulancias llenan la entrada. La policía está precintando la cocina. Dicen que es por el marisco. Alejandro saltó como un resorte. El sueño desapareció por completo. El teléfono se le cayó de la mano. Marisco. La imagen de Isabela sonriendo radiante, firmando la hoja de entrada al almacén, antes de irse de viaje, apareció en su mente como una película de terror en cámara lenta. La mayor prueba comenzaba oficialmente. El sonido de la sirena de la ambulancia rasgó la noche tranquila del barrio exclusivo de Polanco, aullando lúgubremente, como señal del día difícil de El corazón de la tierra. Alejandro Vargas condujo su deportivo hasta la puerta del restaurante, frenando bruscamente y dejando una marca de quemado en el asfalto. Saltó del coche, con la ropa desaliñada, ojeras, pero con los ojos abiertos de par en par por el pánico. La escena ante sus ojos era una experiencia aterradora. Las luces azules y rojas de la policía y las ambulancias parpadeaban continuamente, tiñendo de rojo la lujosa fachada del restaurante. Los comensales vestidos elegantemente ahora se agarraban el estómago, pálidos, enfermando en plena alfombra roja, siendo ayudados por el personal médico a subir a las camillas. «Atrás, atrás», gritó Alejandro, apartando a los reporteros que le apuntaban con micrófonos como buitres hambrientos. Irrumpió en el vestíbulo. Lo que vio fue a Ricardo Montoya. El exgerente, ahora supervisor de almacén, estaba en el centro del suceso. Llevaba una camisa blanca arrugada, secándose el sudor de la frente con un pañuelo, aunque la sala estaba helada, con una cara de sufrimiento dramática. Estaba hablando con el inspector de policía, con voz temblorosa pero lo suficientemente alta para que todo el vestíbulo lo oyera. Ya lo dije, lo advertí, y nadie escuchó. Desde que la señorita Flores asumió el poder, el proceso de entrada al almacén se ha trastornado por completo. Ella insistía en importar mercancía de fuentes tradicionales, de origen desconocido, para ahorrar costos. Oh, Dios mío, nuestro prestigio de años. Alejandro se quedó petrificado. La sangre en su cuerpo pareció congelarse. Isabela Flores también acababa de llegar. Entró corriendo por la puerta trasera, con el cabello revuelto, su chaqueta fina, empapada por la lluvia. Vio la escena caótica, vio a los clientes sufriendo, y luego su mirada se encontró con la de Ricardo. Él se giró para mirarla. En un instante,
La sonrisa de dolor en sus labios desapareció, reemplazada por una mueca fría y llena de satisfacción. La señaló directamente a la cara, gritando: aquí está la responsable. Fue ella quien firmó la orden para importar ese lote de galeras no seguras. El inspector de policía se acercó, con el rostro endurecido. Mostró un papel arrugado sujeto en una carpeta. Era la hoja de entrada al almacén de ayer. Señorita Flores, dijo el inspector, con voz fría, ¿es esta su firma? Isabela tomó el papel, con las manos temblando violentamente. Esa firma. El gancho en la letra F, el trazo horizontal en la letra T, era idéntica a su firma. Idéntica hasta dar miedo. Pero ella nunca había visto ese papel. No, balbuceó, negando con la cabeza frenéticamente. No fui yo. Yo nunca firmé la entrada de este lote. Estuve de viaje con el señor Vargas los últimos 3 días. Se giró hacia Alejandro, con la mirada suplicando confianza. Alejandro, tú lo sabes. Estuvimos juntos. Sabes que yo no haría esto. Alejandro la miró. Miró esos ojos marrones llenos de lágrimas, los ojos en los que unas horas antes, bajo la luz del coche, había visto sinceridad y calidez, pero luego miró la hoja de entrada. Miró las cifras de pérdidas bailando en su cabeza, miró los flashes de los reporteros disparándose continuamente, registrando el colapso de la reputación que él había construido con tanto esfuerzo. La duda, como un veneno, comenzó a colarse en su corazón. ¿Tenía razón Ricardo? Ella venía de un origen humilde. Necesitaba dinero. Podría haber sido sobornada. ¿O era simplemente la negligencia de una palurda recién ascendida a jefa? Firmaste un taco de hojas en blanco antes de irte, dijo Alejandro. Su voz bajó, ronca y fría. Dijiste que era para facilitar la entrada urgente de mercancía. Yo te creí. Isabela se quedó atónita. Retrocedió un paso, como si él acabara de ignorarla. ¿Tú crees que yo hice esto? Su voz se quebró. Después de todo lo que pasamos, después de la historia de mi abuela, ¿crees que trabajo deshonestamente por unas monedas? La evidencia está ahí mismo, gritó Alejandro, el dolor convirtiéndose en una ira ciega. 20 personas enfermas teniendo que ir al hospital, mis acciones cayendo en picado, y tu firma estampada en este papel. Giró la cara, sin atreverse a mirarla a los ojos. Pido a la policía que se la lleven, dijo a los oficiales, con voz inexpresiva. No quiero verla más. 2 policías se acercaron. Las esposas frías se cerraron en las muñecas de Isabela. Ella no se resistió. No gritó ni lloró. Solo se quedó allí, mirando a Alejandro. Su mirada ya no tenía decepción ni reproche. Estaba vacía. Un vacío más aterrador que cualquier acusación. Ricardo estaba en la esquina de la sala, cubriéndose la boca con el pañuelo para ocultar su sonrisa de triunfo. ¡Qué lástima!, susurró, lo suficientemente bajo para que solo él lo oyera. Subir alto facilita el tropiezo, señorita. Isabela fue llevada entre un bosque de cámaras. Los flashes brillaban cegadores como relámpagos en una tormenta. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Alejandro se quedó solo en el vestíbulo vacío del restaurante, rodeado de mesas y sillas desordenadas, copas rotas. Sacó su teléfono. La pantalla mostraba un mensaje de Jordi Rivera. Retiro mi capital. Me has decepcionado, Vargas. Alejandro arrojó el teléfono con fuerza al suelo. Se rompió en pedazos. Se dejó caer en una silla, agarrándose la cabeza con ambas manos, dejando que la oscuridad lo tragara. Esta es una de esas historias de millonarios trágicas, donde todo se derrumba en un abrir y cerrar de ojos. Lo había perdido todo: dinero, fama, y lo más doloroso, acababa de herir con sus propias manos la fe en lo único verdadero que había tocado alguna vez. El cielo de Ciudad de México estaba gris plomizo. La lluvia de anoche había cesado, pero el aire seguía húmedo y pesado, con olor a moho y podredumbre. Isabela Flores salió por la puerta de la comisaría. Fue puesta en libertad bajo fianza gracias a la intervención oportuna de la abogada Gabriela Ramos, a quien Mateo había llamado en secreto, y al dinero de la fianza que mamá Elena había reunido vaciando sus ahorros de jubilación. La señora Elena esperaba al otro lado de la calle, una figura pequeña con un abrigo de lana viejo, apoyada en un bastón. No lloraba ni reprochaba. Cuando Isabela corrió hacia ella, rompiendo a llorar como una niña, ella simplemente la abrazó fuerte,
acariciando su cabello revuelto con su mano arrugada. «Calla, hija», dijo, con voz cálida y firme como un árbol viejo. «Las lágrimas no resuelven la injusticia. Solo la verdad puede hacer eso. Pero yo no lo hice, abuela. Lo juro», sollozó Isabela. «Lo sé», asintió la abuela Elena. Su mirada se agudizó. «Y tú también sabes quién lo hizo. La cuestión es si tienes el valor para sacarlo a la luz». Las palabras de su abuela fueron como un cubo de agua fría en la cara de Isabela, ayudándola a despertar. Cierto, llorar no resolvía nada. Alejandro le había dado la espalda. El mundo entero estaba en su contra. Solo ella podía salvarse a sí misma. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. «Encuéntrame en la puerta trasera del restaurante. 12 de la noche. Conozco la entrada». Las 12 de la noche. El barrio de Polanco dormía, pero el corazón de la tierra seguía con una luz tenue en la caseta de seguridad. El cartel de cerrado por investigación, pegado cruzado en la puerta principal, era como una cicatriz. Isabela, cubierta con una sudadera negra con capucha, se deslizó por el estrecho callejón lleno de basureros detrás del restaurante. Mateo ya estaba esperando allí, con una linterna en la mano, con cara de tensión. «Eres imprudente, Mateo», susurró Isabela, pero apretó la mano de su amigo. «Si te atrapan, también perderás tu trabajo». «Prefiero perder el trabajo que perder a una amiga», guiñó Mateo, aunque le temblaban las manos. «Además, no creo que ese gordo de Ricardo sea inocente. Se reía demasiado cuando la policía te llevó». Mateo forzó suavemente la cerradura de la puerta de ventilación con un pequeño cuchillo de cocina. Clic. La puerta se abrió. Se arrastraron adentro como dos gatos. El olor a moho y a pescado podrido todavía flotaba en el aire. Bajaron sigilosamente a la zona de la cámara frigorífica en el sótano. «Revisé el registro del sistema», susurró Mateo, alumbrando con la linterna los rincones oscuros. La cámara número 4, la que apunta directo a la puerta de la cámara frigorífica, fue desconectada exactamente 10 minutos la noche antes de que llegara el lote. La razón registrada fue mantenimiento inesperado. Quien firmó la orden de mantenimiento fue Ricardo. «Apagó la cámara para cambiar la mercancía», murmuró Isabela, escaneando la sala de almacenamiento personal de los empleados, pero no pudo meter el lote no seguro él solo. Necesitaba papeles falsos, necesitaba el sello. Se dirigió al viejo casillero de Ricardo. Él se había mudado a la oficina de supervisión, pero este viejo casillero de metal seguía aquí, olvidado en un rincón oscuro, cubierto de polvo. «Cerrado», se lamentó Isabela, tirando fuerte de la manija. Mateo sacó un pequeño alambre de su bolsillo. «Déjame a mí». De pequeño solía ser travieso. Tras unos ruidos metálicos, la puerta del casillero se abrió. Vacío. Isabela exhaló, llena de decepción. «No hay nada». «Ya lo limpió». «Espera». Mateo alumbró el fondo del casillero. «Mira eso». Bajo el revestimiento de plástico del suelo del casillero asomaba una esquina de papel. Isabela lo sacó temblando. No eran papeles falsos, era una vieja tableta, con la pantalla rota, sin batería. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo. «Su vieja tableta», recordó Isabela. «Solía usarla para apostar en fútbol en horas de trabajo. Pensó que estaba rota y la dejó aquí. Intentó presionar el botón de encendido. No encendía». Mateo sacó rápidamente una batería portátil y la conectó. La pantalla se iluminó con el símbolo de la manzana mordida. Contuvieron la respiración esperando. «¿Contraseña? ¿Su cumpleaños?», adivinó Mateo. «¿1505? Incorrecto. ¿El día que lo ascendieron a gerente?». Isabela recordó ese día porque fue un día difícil para los empleados. 0110, bip, desbloqueado. Isabela entró en los mensajes. Su corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Pasó por un montón de mensajes basura, mensajes de apuestas, y entonces se detuvo. Un chat con el nombre guardado como Chef Negro. Fecha: hace 2 días. «Ricardo, ¿está listo el lote de galeras de desecho? Necesito 50 kilogramos. El tipo más barato posible. Quiero que parezca muy fresco, pero de mala calidad. Chef Negro. Listo. Precio de siempre. ¿Pero estás seguro? Quien lo coma tendrá que ir al médico. Ricardo, no me importa. Quiero que ese restaurante tenga problemas. Quiero que esa Isabela sea la responsable».
y debajo había una foto del recibo de transferencia bancaria. Isabela se tapó la boca para no gritar. Aquí estaba la prueba, claramente, palabra por palabra. Lo tenemos, susurró Mateo, con los ojos brillantes. Sácale foto ya, envíaselo al abogado. Isabela levantó el teléfono, pero, justo en ese momento, un ruido sonó desde la puerta del sótano, el sonido de llaves entrando en la cerradura, pasos pesados golpeando el suelo de hormigón, y una voz familiar, arrastrada por la borrachera, resonó en la oscuridad. ¡Qué raro! ¿Por qué olvidé la tableta aquí? Ahí tengo unos cientos de dólares en criptomonedas. Ricardo había vuelto. Isabela y Mateo se miraron, con la cara sin gota de sangre. Estaban en una situación difícil, y el causante estaba bloqueando la puerta de la cueva. La luz de la linterna desde la puerta barría de un lado a otro, acercándose cada vez más hacia los casilleros. ¿Quién está ahí?, gritó Ricardo. Su voz de repente se volvió sobria y agudamente aterradora. ¿Hay alguien en mi almacén? Un sonido metálico chocando resonó. Acababa de recoger una barra de hierro de la chatarra cerca de la puerta. Isabela apretó la tableta contra su pecho. Sabía que esta noche, o la verdad salía a la luz, o tendría grandes problemas en este sótano frío. El sonido de la barra de hierro, arrastrándose por el suelo de hormigón, resonó en el sótano. Ricardo Montoya caminaba lentamente. La luz de la linterna barría los estantes. «Salgan, cobardes», susurró. «Sé que están ahí». Su olor a miedo es más claro que el olor a pescado podrido. Isabela y Mateo se escondieron detrás de la fila de casilleros. Mateo temblaba, empuñando con fuerza la navaja. La luz de la linterna pasó por la rendija entre dos casilleros, deteniéndose en Isabela. «¡Te atrapé!», gritó Ricardo lanzándose. Blandió la barra de hierro hacia abajo. ¡Pam! Mateo se lanzó para cubrir a Isabela. La barra de hierro golpeó su brazo. Mateo gritó de dolor, cayendo de rodillas. La navaja salió volando. «¡Mateo!», gritó Isabela. Ricardo rió locamente, mirando la tableta en manos de Isabela. «Ajá, así que eres tú, la problemática». Avanzó, levantando la barra de hierro de nuevo, apuntando hacia ella. «Dámela. Dámela antes de que te lastime». Isabela retrocedió. Su espalda tocó la pared sin salida. Solo pensó, no puede llevarse la prueba. Tocó una botella de detergente industrial en el estante. Cuando la barra de hierro de Ricardo bajó, Isabela arrancó la tapa de la botella de químicos y la arrojó directamente a su cara. Ricardo aulló miserablemente, soltando la barra de hierro, cubriéndose la cara. Se tambaleó, chocando contra el estante, derribando cajas de conservas. «¡Corre, Isabela, corre!», gritó Mateo, sujetándose el brazo herido. Isabela corrió hacia el botón rojo de alarma de incendios. Golpeó con fuerza. «RING, RING, RING». La sirena de alarma aulló estridentemente. El sistema automático de extinción de incendios se activó. El agua cayó a raudales. En la bruma del agua, la puerta de la cámara frigorífica se abrió de golpe. Alejandro Vargas irrumpió, seguido por dos policías con las armas cargadas. Se quedó paralizado ante la escena caótica. Ricardo rodaba por el suelo. Mateo yacía en un rincón. Isabela estaba parada bajo el chorro de agua, empapada, abrazando fuerte la tableta. Ella lo vio, pero no corrió hacia él. Se quedó allí, temblando, pero sus ojos lo miraban con frialdad. «¡Policía! ¡Suelten las armas!», gritó el oficial, apuntando a Ricardo. Ricardo seguía tratando de forcejear. Señaló hacia Isabela, con voz ronca. «Pido que la arresten. Ella me atacó. Robó documentos confidenciales». Alejandro avanzó. No miró a Ricardo, fue directo hacia Isabela. «Dámela», dijo, con voz grave, extendiendo la mano. Isabela retrocedió un paso, apretando la tableta. Lo miró con total desconfianza. «¿Por qué debería dársela?», preguntó, con voz temblorosa por el frío y el rencor. «¿Para que la destruya? ¿Para proteger la reputación del restaurante?». Alejandro se detuvo. La mirada de ella era como agujas clavándose en su corazón. «No», dijo, con la voz rota. «Para terminar con esto, por favor, Isabela, confía en mí una última vez». Un momento de silencio tenso. Isabela lo miró profundamente a los ojos. Vio arrepentimiento, dolor y súplica. Relajó lentamente las manos. Alejandro tomó la tableta, la encendió
Miró el chat que Isabela tenía abierto. Su rostro se endureció. Se volvió hacia la policía, levantando la tableta en alto. «Arréstenlo», dijo Alejandro con voz fría. «Esta es la prueba. Ricardo Montoya es el autor intelectual. Sobornó al proveedor, falsificó documentos y perjudicó a mis empleados». Ricardo dejó de gemir, levantando los ojos hinchados para mirar a Alejandro, con expresión de asombro. «Jefe, no puede. Cierra la boca», gritó Alejandro, lanzando la tableta al policía. «Arruinaste el esfuerzo de tanta gente solo por tus celos cobardes. Haré que asumas toda la responsabilidad». Se llevaron a Ricardo. Sus lamentos se desvanecieron. La ambulancia llegó para llevarse a Mateo a urgencias. Solo quedaron 2 personas en la cámara frigorífica empapada. La alarma había cesado. El agua dejó de caer. El silencio lo cubrió todo. Alejandro se volvió para mirar a Isabela. Ella estaba allí, pequeña, temblando, con el cabello pegado, el rostro pálido. Él se acercó, con la intención de quitarse el abrigo para ponérselo. «Isabela, yo». Isabela levantó la mano para detenerlo. «No», dijo. Su voz era extrañamente calmada. «No me toque». Alejandro se quedó petrificado. «Lo siento», susurró Alejandro, con voz ahogada. «Me equivoqué. Estaba ciego. Yo». «Usted salvó el restaurante», lo interrumpió Isabela, mirándolo a los ojos. «Atrapó al malo. Cumplió su papel como dueño. Hizo una pausa, respirando hondo, pero hirió la confianza». Continuó. «Cuando más lo necesité, eligió creer en un papel en lugar de creer en mi persona. Me abandonó. Pasó por su lado, dirigiéndose hacia la salida. Adiós, señor Vargas. No volveré». Alejandro se quedó allí, mirando la silueta delgada de ella desvaneciéndose tras la puerta. Quiso correr tras ella, quiso detenerla, pero sus pies parecían clavados al suelo. Había ganado la batalla contra Ricardo. Había limpiado el nombre del restaurante, pero había perdido la batalla más importante. La había perdido a ella. Esta es una de esas historias de millonarios donde el dinero no puede recomprar la confianza. ¿Adivinas qué pasa ahora? ¿Isabela se irá realmente o habrá una segunda oportunidad para su relación? ¿Y qué hará Alejandro para redimirse? La puerta de la cámara frigorífica se cerró, separando 2 mundos. Isabela salió a la noche de México. La lluvia había parado por completo, dejando un aire fresco y limpio. Respiró hondo, sintiendo que acababa de quitarse una losa de 1000 kilos del pecho, aunque su corazón seguía doliendo con cada latido. Pasaron 72 horas, 3 días largos como 3 siglos para Alejandro Vargas. Se encerró en su lujoso ático con vista a toda la ciudad, que antes era el símbolo de su éxito y ahora se convertía en una prisión de soledad. Su teléfono estaba apagado. No le importaba que el precio de las acciones se estuviera recuperando. No le importaban los elogios de la prensa por exponer al villano. Solo miraba fijamente el sofá vacío, donde Isabela se había sentado a comer galletas en la noche de tormenta. Recordaba su risa, recordaba su mirada firme, recordaba la forma en que ella hablaba del alma de la comida. Se dio cuenta de que el corazón de la tierra no era ese restaurante espléndido. El corazón era ella, y él lo había herido con sus propias manos. La mañana del 4.º día, Alejandro se afeitó, se duchó, se puso la ropa más sencilla que tenía, vaqueros y una camisa blanca, sin corbata, sin reloj. Patek Philippe. Condujo fuera de la ciudad, hacia el sur, hacia la lejana periferia de Oaxaca. Buscó la pequeña casa anidada bajo la sombra de los árboles de jacaranda que florecían brillantemente. La casa tenía paredes de cal amarilla desconchadas y un jardín lleno de hierbas aromáticas. Mamá Elena estaba sentada en el porche, desgranando maíz dorado con las manos. Levantó la vista para mirarlo. Su mirada no tenía sorpresa, ni tampoco ira. Solo tranquilidad como la superficie de un lago en otoño. Alejandro bajó del coche, caminó hasta estar frente a ella. No dijo nada, se arrodilló lentamente en el suelo polvoriento. «Lo siento», dijo, con voz ronca, bajando la cabeza. «Me equivoqué. Herí a su nieta. Herí el honor con el que usted la educó». La señora Elena miró al joven arrogante de antes, ahora arrodillado a sus pies, despojado de toda capa de ostentación. Puso su mano arrugada sobre su hombro. «Levántate, hijo», dijo suavemente. «La Madre Tierra no obliga a nadie a arrodillarse».
La Madre Tierra solo necesita que sepas inclinar la cabeza ante la verdad. La puerta de madera crujió al abrirse. Isabela salió, sosteniendo una cesta de hierbas. Se detuvo al verlo. Se miraron. No había resentimiento, ni tampoco la distancia fría de la noche anterior. Solo quedaba el silencio de las heridas que comienzan a sanar. «¿Qué hace aquí?», preguntó Isabela, con voz calmada. «Para devolver lo que te pertenece». Alejandro se levantó. Sacó del bolsillo de la camisa una carpeta. «Estos son los papeles de transferencia del 49% de las acciones de El Corazón de la Tierra y la decisión de nombrar a la directora ejecutiva vitalicia». Isabela miró la carpeta y luego negó con la cabeza. «No necesito su dinero, Alejandro. Esto no es dinero». Alejandro se acercó más a ella, mirándola profundamente a los ojos, sincero y ferviente. «Esto es una invitación. No puedo dirigir el corazón si no tiene alma. Ese restaurante es solo un montón de ladrillos inertes sin ti». Se detuvo, respiró hondo, con voz temblorosa. «Y yo también soy solo una persona vacía sin ti. Por favor, vuelve a casa». Isabela lo miró. Vio el cambio en sus ojos. Ya no era el millonario arrogante que se creía dueño del mundo. Frente a ella había un hombre que sabía arrepentirse, que sabía apreciar el valor real. Esta es una de esas historias románticas conmovedoras. Dejó la cesta de hierbas, tomó la carpeta, pero no la abrió. Puso su mano sobre el pecho de él, donde su corazón latía acelerado. «Volveré», dijo en voz baja. Una sonrisa de alivio floreció en sus labios, pero no por las acciones, sino porque has encontrado el camino de regreso. Un mes después, El Corazón de la Tierra reabrió sus puertas. Sin pancartas publicitarias ruidosas, solo con el aroma del mole intenso, de la fideuá salada y el sonido de la música sardana mezclándose con el suave bolero mexicano. Jordi Rivera voló desde Barcelona para asistir a la inauguración. Entró, sonriendo satisfecho al ver el ambiente cálido que envolvía el lugar. Alejandro subió al podio, tomó el micrófono, miró a la multitud, miró a Isabela que estaba a su lado, radiante con un vestido bordado tradicional. «Bon vespre a tothom», dijo la frase de apertura en catalán, un poco torpe pero con esfuerzo, haciendo que Jordi riera y aplaudiera. Antes, pensaba que los negocios eran números. Alejandro cambió al español. Su voz resonó, cálida y grave. «Pero hoy, sé que los negocios son personas, es cultura, es respeto». Se giró para mirar a Isabela, tomando su mano con fuerza frente a todos. «Y lo más importante, he aprendido que hay culturas que no necesitan ser protegidas con poder, solo necesitan ser respetadas, escuchadas y llamadas por su nombre correcto. Cuando encuentras tu corazón, encuentras el camino a casa». Todo el auditorio aplaudió estruendosamente. Mamá, Elena sentada en la mesa de honor, se secó una lágrima de felicidad. Mateo en la cocina golpeaba el cucharón contra la sartén en señal de aprobación. Isabela apretó la mano de Alejandro. Se miraron, y en esa mirada, supieron que la tormenta había pasado. El corazón de la tierra no solo había sido sanado, sino que realmente había comenzado a latir con vida. Esta historia es una prueba de esas historias de millonarios donde el cambio nace del corazón. La puerta de la cámara frigorífica se cerró, la tormenta se disipó. Acabamos de presenciar cómo un rey arrogante caía por la ceguera del dinero y una pequeña chica se alzaba brillantemente gracias a su firme autoestima. Esta historia de ficción en El Corazón de la Tierra deja dos lecciones educativas profundamente conmovedoras. Primero, sobre el valor propio. Isabela demostró que la clase no está en el traje o en las estrellas Michelin, sino en el peso de las raíces. El dinero puede comprar sumisión, pero solo el alma y la identidad obligan a los demás a mirar hacia arriba. Quién eres no importa. Lo importante es que te atrevas a proteger tu dignidad hasta el final. Segundo, sobre el despertar. El arrodillarse de Alejandro no fue un fracaso, sino el momento en que se convirtió en humano completamente. Nos enseñó que saber inclinar la cabeza ante el error y apreciar el valor verdadero, esa es la postura de un gigante. La verdadera riqueza es la combinación de una cabeza fría que sabe de negocios y un corazón caliente que sabe inclinarse. Si este viaje encendió en ti la fe en la justicia, deja un comentario. Preservar la identidad abajo, para que nos recordemos mutuamente.
Nunca uses el dinero para medir el corazón de las personas. No olvides dar like, compartir y suscribirte al canal Historias con Magia para seguir alimentando los valores verdaderos en cada persona. ¿Desde qué país estás viendo este video? Y la última pregunta, si fueras Isabela, ¿elegirías perdonar para reconstruir juntos o darías la espalda y te irías para siempre? Gracias por escuchar. Nos vemos en Historias con Magia, donde las historias de ficción despiertan los valores verdaderos.